Los prestigiosos diarios internacionales Financial Times y Wall Street Journal han emitido advertencias sobre las elecciones en México. Destacan que la victoria de Xóchitl Gálvez podría cambiar la política exterior del país, ya que Gálvez aboga por el espíritu emprendedor y la apertura de los mercados, en contraste con la política más intervencionista de López Obrador. Además, el Wall Street Journal menciona la peligrosa alineación de México con países como Venezuela y Cuba bajo el actual gobierno. Aunque las encuestas sugieren una ventaja para Claudia Sheinbaum, ese periódico advierte que podría haber sorpresas en los resultados. En las elecciones del próximo 2 de junio hay mucho en juego, principalmente si el presidente Andrés Manuel López Obrador consigue, con el triunfo de Claudia Sheinbaum y de Morena, acercarse a su visión de un Estado unipartidista, menciona un editorial del diario estadounidense The Wall Street Journal, y señala las diferencias entre Sheinbaum y Xochitl Gálvez. El espíritu emprendedor, la competencia empresarial y la defensa de los derechos de propiedad y la apertura de los mercados son los temas de la campaña de Gálvez que la diferencian de Sheinbaum y AMLO, señala el texto. Un triunfo de Gálvez, indica el diario, rompería con la política exterior de López Obrador, a quien señala de utilizar la migración como moneda de cambio con la administración del presidente estadounidense Joe Biden para evitar la acción de Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá para obligar a México a dejar de discriminar a los inversores extranjeros en energía. El México de López Obrador, señala el medio estadounidense, es aliado de Venezuela y Cuba y hogar de un gran número de agentes de inteligencia rusos, según el Comando Norte de Estados Unidos en 2022. Afirma seguir una política de no intervenir en otros países, pero 3 de sus embajadores han sido declarados persona non grata por inmiscuirse en apoyo de la izquierda en Bolivia, Perú y Ecuador. Según el Wall Street Journal, López Obrador debe parte de su popularidad a las reformas económicas de sus predecesores que han permitido la inversión extranjera y el fortalecimiento del peso junto con la creación de empleos. Sin embargo, advierte que las políticas de López Obrador ponen en riesgo este progreso económico. López Obrador, afirma el diario, espera no solo el triunfo de Sheinbaum, sino que Morena logre la mayoría de 2/3 en el Senado y la Cámara de Diputados. Eso despejaría el camino para modificar la Constitución y revertir la apertura de 2014 de los mercados energéticos de México, erosionar la independencia de la Corte Suprema y las autoridades electorales y eliminar los reguladores independientes. No obstante, el Wall Street Journal considera que una alta participación ayudaría a Gálvez, que el gobierno de López Obrador lo sabe y por eso, a través de sus aliados mediáticos, lanza el mensaje de que las elecciones ya están definidas. El sesgo de muestreo y el potencial de un gran voto oculto aún podrían dar la sorpresa. El futuro de la democracia mexicana puede depender de mantener un control sobre los designios de López Obrador, concluye el editorial. Por su parte, el Financial Times, en un extenso reportaje, señala que los cárteles del narcotráfico en México controlan más territorio que nunca antes, equivalente a alrededor de 1/3 del país, según una estimación del ejército estadounidense citada por el periódico británico. 5 años después, destaca, la violencia es peor que nunca. El texto, firmado por Michael Stott y Christine Murray, señala que el problema del crimen organizado en México ha empeorado dramáticamente durante los 5 años y medio de presidencia del populista izquierdista López Obrador y se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país, de acuerdo con expertos en seguridad citados por su reportaje. Descrita como la sucesora elegida por López Obrador, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum continuaría en términos generales la estrategia de López Obrador de evitar la confrontación directa con los cárteles, así como de depender de una Guardia Nacional dirigida por militares, destaca el Financial Times. Es evidente la debacle de este sexenio, con una deuda gigantesca, un sistema de salud destruido, la inseguridad de las peores de la historia, además de un atentado directo a la democracia. ¿Qué nos falta? Necesitamos un cambio urgente antes de que no tengamos remedio. Ciertas políticas como la centralización del poder y la retórica antiempresarial podrían tener similitudes con los enfoques de otros países como Cuba y Venezuela. Eso lo estamos viendo millones de ciudadanos que por esa razón hemos salido a manifestarnos en Marea Rosa en por lo menos 4 ocasiones. Ahora, no nada más somos nosotros, el mundo está volteando a ver a nuestro país y a advertirnos del riesgo en el que nos encontramos. Como siempre, el viejo guango ha descalificado al Financial Times y al Wall Street Journal. Los ha tachado de aliados de los conservadores, de sus adversarios. Como ya es costumbre, jamás acepta una crítica venga de quien venga. Y es así que, al verse acorralado, ya no nada más por millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional y en el extranjero, está desesperado y dando coletazos de furia.
Y es que veamos el panorama a semana y media de las elecciones. A pesar de la supuesta amplia ventaja que las encuestas otorgan a Claudia Sheinbaum, su campaña no ha generado ni de cerca la misma respuesta entusiasta que la de Andrés Manuel López Obrador hace 6 años. La incertidumbre persiste y será interesante ver qué encuestas se acercan a los resultados reales después de las elecciones. También habrá que tomar en cuenta la presencia de votantes indecisos en las encuestas electorales. Aunque estos votantes suelen ser minimizados por los equipos de campaña, su impacto es real y puede modificar las tendencias previas mostradas por los sondeos. Hay dos razones principales por las que un elector potencial responde que aún no sabe por quién votará. Algunos no encuentran una razón clara y convincente para decidir a qué opción política o candidata darán su voto, mientras que otros prefieren no revelar su elección por temor a represalias o simplemente porque desean mantener su voto secreto, lo que se conoce como el voto oculto. En muchos casos, los indecisos definen su voto hasta los últimos días de campaña o incluso estando ya frente a la urna electoral. De tal manera que no hay ningún arroz cocido todavía. El anciano delirante se puede llevar una gran sorpresa el 2 de junio y le pueden salir tutupiches en ambos ojos, porque además eso significaría que tanto su partido como su propia imagen política quedarán sepultados para siempre. Y aquel hombre necio y soberbio que soñó quedar a la par de Juárez quedará más bien a la par de un delincuente cualquiera como la peor escoria de este país.